muy buenos días. Les saluda Giandy Denis Cantalicio Moreno, continuando con el tutorial anterior sobre la implementación progresiva de la contabilidad de costos en el sector público. Hoy vamos a tocar un tema importante que tiene que ver con el desarrollo práctico de la metodología de costeo ABC enfocado en el sector público. Dicha sección fue dividida en 7 puntos, del cual solamente vamos a tratar en el presente tutorial el primero y el segundo punto, debido a que vamos a tratar cada ítem de manera detallada para un mayor entendimiento y comprensión de cómo la DGCP ha venido trabajando sobre este tema. Primer tema, clasificación de la estructura organizativa. Para ello, la DGCP clasificó a las entidades del Estado en dos: nivel 1, nivel 2. Va a ser clasificado como nivel 1, una estructura organizativa de nivel 1, cuando sus actividades son predominantemente administrativas, y van a ser catalogados de nivel 2 cuando sus actividades son clasificadas predominantemente como actividades primarias, es decir, que tienen que ver con la atención directa hacia el ciudadano. Para un poco comprender el tema de primarios, de soporte administrativos, vamos a ver la definición de procesos primarios. Son aquellos procesos asociados a la prestación de servicios de salud, a los servicios públicos a beneficio directo de los ciudadanos o para la producción de bienes o servicios. Y aquellos procesos de soporte o administrativos son aquellos procesos asociados a la prestación de servicios públicos de naturaleza administrativa, hacia clientes usuarios del mismo nivel o de otro nivel. Entonces, para resumir, aquellas entidades van a ser clasificadas del nivel 1, donde sus actividades sean predominantemente administrativas, y van a ser de nivel 2, donde predominantemente sus actividades sean primarias o que tienen que ver con la atención directa hacia el ciudadano. A manera de ejemplo, tenemos acá las entidades y vamos a clasificarlos en nivel 1 y en nivel 2. Por ejemplo, el Ministerio de Salud como tal, el MINSA, como unidad ejecutora, es catalogada de nivel 1. ¿Por qué? Debido a que su estructura o sus operaciones son netamente enfocadas a actividades administrativas. Mientras que en un hospital o un centro de salud, sus actividades o sus procesos van a ser netamente predominantes los primarios, es decir, aquellos que tienen que ver con la atención directa al ciudadano. Veamos otro ejemplo, el Ministerio de Educación, similar. Sus actividades son predominantemente administrativas, por lo tanto es de nivel 1. Mientras que la UGEL y los colegios que forman parte de esta UGEL son los que brindan aquellos servicios directamente a los estudiantes, por lo tanto son catalogados o tienen en su predominancia aquellos procesos o servicios primarios, por lo tanto es catalogado como una estructura de nivel 2. Definición e identificación de los centros de costos. ¿Sí? De acá para adelante, la abreviatura del centro de costos va a ser una doble C. Definición de los centros de costos. Aquí se está definiendo, la DGCP define a los centros de costos en materia contable. ¿Cómo lo define? Aquellas oficinas o direcciones de las entidades que consolidan los recursos para la producción o prestación de bienes o servicios públicos que se brindan a la ciudadanía. A su vez lo clasifican en dos. Los centros de costos se dividen en primarios y de soporte. Primarios son aquellas oficinas y direcciones responsables de la prestación de servicios públicos, es decir, aquellos que tienen que ver donde producen el servicio cuyo beneficiario es directamente el ciudadano. Mientras que los centros de costo de soporte son las oficinas o direcciones donde se desarrollan actividades principalmente administrativas de soporte, las cuales son esenciales para la prestación de servicios públicos. Como podemos ver que ambos centros de costos, ambas clasificaciones están interrelacionadas. Un centro de costos tiene que ver directamente con la producción del servicio público, mientras que el otro tiene que ver con las actividades
administrativas que de una u otra manera son necesarias para que los centros de costos primarios puedan producir ese servicio. Identificación de los centros de costos. ¿De dónde se sacan los centros de costos? Una entidad pública se saca del organigrama de la entidad. ¿Sí? Entonces, para elegir, seleccionar o clasificar los centros de costos, ¿de dónde vamos a sacarlo? Del organigrama. A manera de ejemplo, he sacado de acá del MINSA. Parcialmente he sacado el organigrama, no lo he sacado de manera completa. Y cabe recalcar que este organigrama es una información pública, lo cual podemos entrar a la página y se lo puede descargar. Por lo tanto, los centros de costos se sacan o se respaldan en función al organigrama que tenga cada entidad. Por ejemplo, vamos a suponer que la DGCP tomó 4 centros de costo pilotos, ¿no? Para efectos de la variación de la metodología de costos. Entonces, tomó, por ejemplo, la oficina de contabilidad, la oficina de tesorería, la oficina de administración de recursos humanos y la oficina de presupuesto. Puede tomar cualquiera, pero para el caso del piloto vamos a asumir que ha tomado como referencia solamente 4 centros de costos. Por ejemplo, y también recalcarles que estos centros de costos, en base a la definición que hemos visto, se podría catalogar como centro de costos de soporte. ¿Por qué? Porque todas estas direcciones generales y sus órganos de línea realizan predominantemente actividades de soporte. Por lo tanto, se puede clasificar como centro de costos de soporte. Mientras que en otra parte del organigrama vemos que, por ejemplo, el centro de costos de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia, vemos a sus órganos de línea la Dirección de Telemedicina, Dirección de Infosalud y la Dirección de Servicios de Atención Móvil de Urgencias, que es SAMU, sí tienen que ver con la prestación de servicios móvil de salud al ciudadano. Por lo tanto, es clasificado un centro de costo primario. Vale recalcar que si bien el MINSA, Administración Central, es catalogado como nivel 1, porque predominan mayormente sus actividades de soporte, por tener centros de costos de soporte, no obstante quiere decir que exista centro de costos primarios, como en este caso de la Dirección General de Telesalud, de Referencia y Urgencia, porque este centro de costo se encarga de brindar servicios de atención móvil hacia los ciudadanos. Siguiente, organigrama estructural del Hospital Nacional 2 de Mayo. Recalcando que el organigrama es público, se puede sacar de la página del Hospital Nacional 2 de Mayo. Igual fue tomado parcialmente. Igual, ¿cuál es la lógica de acá? Que para el efecto del piloto vamos a asumir que la DGCP tomó 4 centros de costos como piloto, cualquiera. En este caso, Oficina de Economía, Oficina de Servicio Jurídica, Servicio de Medicina 2 y Servicio de Traumatología, por ejemplo, ¿no? Similar al caso anterior, podemos clasificar también que a todo este centro de costo que está en el cuadro como centro de costo de soporte. ¿Por qué? Porque sus actividades son predominantemente, en este caso son de soporte. Mientras que por otro lado tenemos este cuadro donde están todos los centros de costos que son centros de costos primarios. ¿Por qué? Porque predominan netamente los servicios o procesos primarios que están relacionados con atención al ciudadano, en este caso, brindando los servicios de salud. Por lo tanto, como mencionamos en el primer slide, el hospital o un centro de salud son catalogados como una estructura de nivel 2. ¿Por qué? Porque predominan básicamente sus procesos o actividades primarias que tienen que ver con los servicios que se brindan de manera directa al ciudadano. Tal es en el caso acá, por ejemplo, el servicio de salud. Por lo tanto, en un hospital pueden tener centro de costo de soporte, centro de costo primario. Pero lo que predomina para que sea de nivel 2 es los centros de costos primarios. Es decir, en todos los hospitales, puestos, centros de salud, va a ser catalogado como un nivel 2 porque predominan sus actividades o procesos o servicios primarios que tienen que ver directamente con la atención hacia el ciudadano. Por último, composición de los centros de costos. ¿Cómo se componen los centros de costos? Aquí también quería evidenciar algo por mi experiencia en las entidades públicas donde he elaborado. Es que, por ejemplo, voy a mapear dos centros de costos, contabilidad y tesorería. En la oficina de contabilidad, según el SIGA, también están divididos en equipos. Es decir, el centro de costos de contabilidad, a su vez, tiene
forma parte o está conformado por equipos. Por ejemplo, un equipo de contabilidad, de central, equipo de contabilidad. Esto sí está en una entidad, sí está registrado a nivel de SIGA, el desglose de este centro de costo. Pero también me di cuenta del centro de costo de tesorería, si bien funcionalmente está clasificado en 4 equipos que son de tesorería, programación, adición de fondos y pagaduría, pero sin embargo no están dentro del SIGA, como podemos verlo acá, por ejemplo. Está solo, no está con ese desglose. Entonces, a lo que voy con esto, si es necesario que se los muestre o se les evidencie, es que para fines de temas de la contabilidad de costos, es bueno tener los recursos. Si es que una entidad lo tiene a nivel de equipos, por ejemplo, como es este caso, entonces, si vamos a desglosar a nivel de equipos, la estructura funcional dentro del SIGA, hay que hacerlo también para todos los centros de costos. No es que podemos hacer para unos sí, para otros no. ¿Por qué? Porque esta homogeneidad o esta estandarización de dividir los sistemas de del Estado de centro de costos hasta nivel de equipos es fundamental para la metodología de costeo ABC. Entonces, por lo tanto, era bueno recalcarle este, este punto debido a que sí existe algunas entidades públicas que su desagregado en el SIGA o en los sistemas informáticos de gestión pública que un centro de costos lo tienen hasta un nivel específico, como es el caso, mientras que en otros no lo tienen en sus sistemas administrativos, sino lo tienen de manera funcional o lo conocen así internamente, lo cual debería ser razonable también estandarizar y homogenizar el detalle en los sistemas informativos, por ejemplo en el SIGA, a nivel de equipos de los centros de costos. Lógico, esto va a depender de acuerdo a la naturaleza de cada entidad, ¿no? De repente una entidad muy grande se maneja como los ministerios, de repente los centros de costos tienen dentro de ellos equipos, ¿no? Y de repente una unidad ejecutora pequeña, de repente solamente no es a nivel de equipos, sino a nivel de personas se puede manejar. Entonces, esto va a depender de la realidad y complejidad de cada entidad, de cómo está organizado dentro de su estructura, dentro de su organigrama, toda la composición de los centros de costos y esto cómo están plasmados en sus sistemas de gestión, como es en el SIGA, básicamente. Siguiente. También es recalcarles que existen centros de costos generales y específicos. Centros de costos generales son aquellas unidades o gerencias, si queremos llamar, o departamentos dentro de un organigrama. Por ejemplo, podemos ver acá el departamento de enfermería. A su vez, tienen sus unidades de línea, ¿no? Que son todo lo que se menciona acá. Pero es un centro de costo o se denomina departamento de enfermería. Por lo tanto, al departamento como tal de enfermería lo vamos a llamar como centro de costo general, mientras que a sus unidades orgánicas, a sus orgánicas o órganos de línea dependientes lo vamos a llamar como centro de costo específico. A manera de ejemplo, igualito la Oficina General de Administración, por decir, que sería un centro de costo general, mientras que sus órganos de línea, como la Oficina de Contabilidad, de Abastecimiento, la Oficina de Tesorería y la Oficina de Cobranza, sería pues, un centro de costo específico. Entonces, podemos también ya intuir que dentro de un centro de costo primario general, podemos ver que existen centros de costo general y centro de costo específico. Y lo mismo para un centro de costo de soporte, caso de la Oficina General de Administración, también va a haber la clasificación de centro de costo general, como es el caso de la Oficina General de Administración, y centro de costo específico para sus órganos de línea que dependan de esta Oficina General de Administración. Resumen de los centros de costos. Por lo tanto, vamos a concretizar en este pequeño diagrama de la siguiente manera. Iniciamos estructura de nivel 1, nivel 2. Ya sabemos que de nivel 1 son aquellos que predominan las aquellas actividades que realizan mayormente procesos o procedimientos netamente administrativos. Mientras que en la estructura de nivel 2 son aquellos donde las entidades hagan actividades o procesos o servicios primarios que están relacionados en sí directamente con la atención al ciudadano. Ambas estructuras tienen un organigrama. En función a ello es que se sacan los centros de costos, ¿no? Y a su vez, esto se clasifica en que el centro de costos primarios y el centro de costos de soporte.
También no olvidarse que un centro de costo primario puede estar dividido en un centro de costo general y un centro de costo específico. General, digamos, por lo general a una oficina general o un departamento, mientras que un centro de costo específico van a ser los órganos de líneas que dependan a su oficina general o departamento. Lo mismo sucede en los centros de costo de soporte, también va a haber centro de costo general y centro de costo específico. Por lo tanto, para recalcar que para este fines de mapeo de los centros de costos, no olvidar que estos han sido clasificados en base, primero, a la estructura que tenga la entidad, ya sea de nivel 1, nivel 2. Tanto si sea de nivel 1, nivel 2, todos tienen en común un organigrama. Y ese organigrama están mapeados todos los centros de costos, donde podemos clasificar como primario y de soporte. Primario, aquellos que tienen que ver directamente donde se producen la prestación del servicio público, y de soporte, donde se producen las actividades administrativas o de soporte. Estos a su vez se dividen en centro de costo general y en centro de costo específico. Lecciones aprendidas. Centro de costos desactualizados. Esto, como lo mencioné anteriormente, ¿no? Por ejemplo, en algunas entidades también control previo pertenece a la oficina de contabilidad, ¿no? Por ejemplo, hay entidades donde el control previo pertenece a contabilidad, en otras entidades pertenece a administración. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí sería importante que a nivel comparativo, cuando la DGCP implemente la contabilidad de costos a otros sectores más, se estandarice hasta qué nivel hay que tener desagregado o cómo debe estar organizado cada centro de costo. ¿Para qué? Esto para fines comparativos. Codificación en el SIGA de los centros de costos a nivel de equipos está desactualizado, tal cual les comenté el equipo de contabilidad, ¿no? En algunos sí estaba en el SIGA a nivel de equipos, mientras que de tesorería no estaba a nivel de equipos, solamente internamente. Por lo tanto, si el detalle de los centros de costos de una entidad desean llegar a nivel de equipos, entonces se debería estandarizar todo a nivel de equipos, no solamente internamente, sino también en los sistemas de gestión administrativa, en este caso como en el SIGA. Por último, los centros de costos deben estar alineados al organigrama de la entidad y ser consistentes con el reglamento de organización y funciones de la entidad. Esto tiene que converger o tiene que estar sincronizados. Es decir, no podemos tener un ROS y desactualizado con un centro de costos actualizado. No, ambos tienen que estar de manera actualizados. En todo caso, mejorar. ¿Con qué? Donde que los centros de costos en cada entidad reflejen la operatividad de cada entidad. Bien, muchas gracias. No olviden suscribirse para que les puedan llegar mis próximos videos, que voy a dar continuidad con esta validación práctica de la metodología de costeo ABC. También sus comentarios al canal, algunas preguntas que tengan de repente de manera específica, de repente, o algunos comentarios o sugerencias que de repente debo tener en cuenta con fines de mejorar. La idea es que juntos aprendamos y tengamos este conocimiento de la contabilidad de costos y de cómo se está desarrollando esto en el sector público, ¿no? No obstante, recalcando toda vez que este es un tema nuevo en las entidades del Estado o para el Estado peruano. Bien, muchas gracias.